pues vamos a comenzar el día de hoy con la palabra que Dios nos tiene, ¿verdad? Seguimos justamente con esta serie que se llama Todo Nuevo, pero hoy la serie, o más bien hoy la charla que Dios tiene para ustedes se llama Mi Pasado. Se llama Mi Pasado. Y vámonos todos, por favor, a Eclesiastés 3:15. Eclesiastés 3:15. ¿Vale? Eclesiastés 3:15. Está ahí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Después de Proverbios, luego está Eclesiastés. Y dice la palabra de Dios, dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Y Dios restaura lo que pasó. Y bueno, como lo vimos allí en el título, ¿verdad? El título de la charla del día de hoy se llama Mi Pasado. Y primero, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué significa pasado? ¿Qué significa pasado? Bueno, pues pasado, según el diccionario, significa el conjunto de sucesos que pasaron antes del presente, ¿no? O sea, es todo básicamente lo que ya fue. Y un gran ejemplo de lo que es pasado es justamente lo que acabamos de hacer ahorita, que es alabar a Dios. Ahorita nosotros estuvimos danzando, estuvimos también allí levantando nuestras manos, entrando a la presencia de Dios. Y eso, hermanos, ya es pasado. Ya sucedió, ya pasó. Pero ese pasado que ahorita les acabo de decir es un pasado que tú y yo estamos recordando con gozo, con alegría, ¿no? Yo casi estoy seguro que la mayoría no queríamos que se acabara este tiempo de alabanza, ¿verdad? Porque sentíamos cómo el Espíritu Santo se estaba moviendo en medio de la alabanza. Y aquí está el Espíritu Santo. Entonces, eso es un pasado que tú y yo recordamos con gozo, con alegría, inclusive, ¿verdad? Lo recordamos con agradecimiento, porque bien pudimos estar tal vez en otro lugar, ¿verdad? Lastimando nuestro cuerpo, lastimando a nuestra familia, perdiendo el tiempo, pero gracias a Dios estamos en un lugar donde estamos sembrando para la eternidad. Entonces, ese pasado que acaba vaya de suceder, lo recordamos todos con gozo, pero saben, también existen pasados que tú y yo podemos recordar con un profundo dolor. Hay pasados que tú y yo estamos recordando, o cuando se viene nuevamente a nuestra mente, viene un dolor en nuestro corazón, un dolor en nuestra vida, pero también sucede algo, que ese pasado que literalmente ya pasó, lo estamos trayendo tú y yo al presente. Estamos muchas veces tú y yo trayendo ese pasado al presente. Y todos los que estamos aquí, tenemos un pasado. Nadie de los que está aquí nos puede decir, es que yo no tengo pasado, hermano. No. Todos tenemos pasados, pero hay pasados, como lo comentamos, que nos duelen mucho y es a ese pasado al que hoy nos vamos a enfocar. Hoy nos vamos a enfocar a ese pasado que muchas veces estamos recordando, pero no nada más estamos recordando, sino aún lo estamos trayendo al presente. Muchas veces ese pasado que tú y yo vivimos, ¿verdad? Trae un profundo dolor, pero también trae un freno a nuestra vida. Muchas veces ese pasado se está convirtiendo ahora en el presente en una muralla para que tú y yo no podamos avanzar. Y es ese stopper, ¿no?, que cada uno de nosotros podemos tener para que veamos que nuestra vida en Cristo no está valiendo la pena. Pero déjame decirte algo. Sí está valiendo la pena que hoy tú y yo estemos aquí. Sí está valiendo la pena que tú y yo hayamos aceptado al Señor Jesucristo, porque Él hace todas las cosas nuevas. Todas las cosas Dios las hace nuevas. Y hay algo
que en el pasado a ti y a mí nos pudo haber lastimado, y puede cubrir varias áreas de nuestra vida. Y una de las, o algunos ejemplos de las áreas de nuestra vida que puede haber lastimado, puede ser tanto en lo profesional, tanto en lo familiar, pero también en lo espiritual. ¿Y sabes algo? Allá afuera donde nosotros lo conocemos como mundo, allá el pasado lo convierten siempre en un presente. Porque allá afuera el mundo siempre a ti y a mí nos va a estar recordando lo que hicimos. Siempre. Allá afuera nos van a decir, miren, ahí viene el borrachito, miren, ahí viene el drogadicto, miren, ahí viene el que le habla siempre mal a sus papás, allá habla el que roba. Allá afuera todo el tiempo nos van a estar recordando lo que tú y yo hayamos hecho. Allá afuera, literalmente, es una cárcel en libertad. Allá afuera es una cárcel en libertad, porque allá afuera nuestro pasado es como si tú y yo nos ponemos hoy una cadena con esas bolas como las caricaturas de metal, y que cada que damos un paso, el pasado está con nosotros, y así estamos caminando. Espiritualmente así estamos caminando, porque allá afuera todo el tiempo nos andan recordando lo que nosotros éramos, lo que nosotros habíamos hecho. Pero déjame decirte algo, te tengo una buena noticia. Tú y yo, hermano, hermana, ya no somos del mundo. Y si tú hoy vienes por primera vez, jovencito, jovencita, déjame decirte que hoy es un parteaguas para tu vida. Porque ya no pertenecemos a ese mundo. Tú y yo ahora somos hijos de Dios. Tú y yo fuimos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo a ti y a mí nos ha dado una nueva vida por medio de su sacrificio en la cruz. Tú y yo ya no somos esas personas que el mundo dice que somos, sino ahora somos hijos de Dios. Y eso es algo de lo que muchas veces tú y yo nos cuesta creer, y nos dejamos llevar por las cosas que el mundo nos dice, o por las cosas que el mismo enemigo nos recuerda, y nos hace que tú y yo, en lugar de avanzar, nos mantengamos estáticos. Y en lugar de avanzar, estamos retrocediendo, porque no estamos viendo que ya alguien pagó por ese pasado. Y ese alguien se llama Jesucristo, hermanos. La palabra de Dios que nosotros estábamos leyendo, ¿verdad? Dice allí que lo que ha de ser fue ya. Y sabes, nuestro Señor Jesucristo tiene una nueva vida para ti y para mí, hermano. Cristo tiene una nueva identidad para ti y para mí. Y como lo dice su palabra en Eclesiastés, el pasado fue ya. El pasado fue ya. Y ese es el primer punto, hermanos. El primer punto de la charla se llama aquello que ya es. Aquello que ya es. La palabra de Dios allí en Eclesiastés nos dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Nos está confirmando una vez más, hermanos, que nuestro pasado ya quedó atrás. Tú y yo ya no debemos de recordar ese pasado y pensar que es nuestro presente. No, nuestro presente se llama ahora Jesucristo. Nuestro presente, si le podemos tal vez poner un nombre a nosotros, es que ahora somos hijos de Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. El enemigo, Satanás, es el padre de la mentira. Y como padre de la mentira, él anda como león rugiente. Él anda, ¿verdad?, listo para matar. ¿Para matar qué? Nuestra esperanza en Cristo. Anda listo para también para robar ¿qué? Nuestro gozo. Y anda también para destruir nuestra vida. De esa forma
es como anda Satanás. Satanás quiere que tú y yo pensemos que por culpa de ese pasado, tú y yo ya no tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Pero sabes, la palabra de Dios nos muestra en Juan 3:17 que nuestro Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino vino a que tú y yo seamos salvos por Él. Nuestro Señor Jesucristo jamás nos va a venir a reclamar a ti y a mí lo que éramos. Jamás, hermanos. Porque entonces yo sería el primero en no estar aquí, ¿no? Yo creo que el Señor me estaría a mí reclamando por todos mis pecados, y no es así. Nuestro Señor Jesucristo no vino, dice la palabra de Dios, no vino a los sanos, sino vino a los enfermos. No vino a los justos, vino ¿a quién? A los pecadores. Y esa era nuestra identidad antes. Antes de llegar a los pies de Cristo, éramos esas personas. Pero ahora tú y yo somos personas, somos hijos de Dios, donde Dios mismo tiene un propósito para ti y para mí. No importa, hermano, hermana, lo que hayas hecho. No importa inclusive que ahorita en el transcurso para venir acá, hoy en la mañana, hayas cometido algo. Hoy Dios nos habla que Él ya pagó. Él ya pagó. ¿Tú y yo todos los días nos equivocamos? Sí, no somos perfectos. Vamos a ser perfectos hasta el día que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Hasta entonces vamos a ser perfectos. Pero estando en esta tierra, tú y yo nos vamos a equivocar. Pero hay equivocaciones o pecados que tú y yo vamos a maquinar y vamos a hacer ya que ya nosotros estuvimos maquinando, haciendo, pero hay otras cosas que lamentablemente hacemos que no son correctas, pero que no son planeadas. Que es como cuando luego a veces salimos de acá o vemos a lo mejor algunas imágenes espectaculares, pues que no le agradan a Dios, y de momento ya vimos algo, o estuvimos en la micro de camino a casa con las canciones y ya estábamos allí llegando a casa y ya estábamos hasta cantando la canción. Hay ocasiones que eso ni siquiera eso lo hacemos, a veces lo hacemos y ni siquiera estamos conscientes, pero no es algo que hayamos planeado. Pero Dios es bueno, ¿para qué? Para perdonarnos. Y tú y yo somos hijos de Dios, hermanos. Tú y yo tenemos un gran propósito para Cristo. Tú y yo no somos coincidencia. De verdad, no es coincidencia que tú hoy estemos aquí. No es coincidencia que alguien te haya hablado de Jesucristo. No es porque el hermano que te habló de Jesucristo no haya tenido nada que hacer. Dijo, bueno, pues hoy le voy a hablar de Jesucristo. Y tú, como no tenías nada que hacer, le dijiste, pues sí lo acepto. No, hermano, no es así. Es porque Dios tiene un propósito para todos nosotros, sin importar lo que tú y yo hayamos hecho. Y hay un varón en la palabra de Dios que nos muestra que justamente él tuvo una vida pasada literalmente muy complicada. Y todos conocemos la vida de Saulo de Tarso. Todos conocemos que ese varón era un varón superletrado, hermanos. Un varón muy inteligente que inclusive estudiaba en aquel momento con el doctor de la ley llamado Gamaliel, ¿no? Que era un supererudito, pero era una persona, un fariseo, ¿no? Que no creía en Jesucristo. Y Saulo de Tarso no creía en el Señor Jesús. Saulo de Tarso, al contrario, él era uno de los principales perseguidores de los cristianos. Saulo de Tarso fue el que dio voto para que un joven como tú y como yo, que amaba al Señor Jesucristo, fuera asesinado a pedradas, hermanos. Él dio el voto para que ese varón Esteban fuera asesinado. Y Esteban era un joven como tú y como yo, un joven que amaba profundamente al Señor Jesucristo. Que él, sin importar lo que le iba a acontecer,
Porque en aquel tiempo era muy difícil que se hablara de la palabra de la palabra de Dios, del evangelio del Señor Jesucristo por esa persecución. Él no le importaba y hablaba, hermanos. Pero Saulo de Tarso dio el voto a favor para que él fuera asesinado. ¿Te das cuenta? Saulo ya debía vidas. Saulo al menos una vida ya debía, y no cualquier vida, sino era una vida de un varón de Dios justo, que hablaba, y su único problema ante el mundo era que amaba al Señor Jesucristo. Saulo de Tarso, dice la palabra de Dios, que cuando él estaba detrás de los discípulos de Cristo y estaba allí en esa ciudad, en ese camino a Damasco, él tuvo un encuentro ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Cuando él se encontró con el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que él cayó de rodillas y que el mismo Señor Jesucristo le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento Saulo quedó ciego. El Saulo tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo. Él aceptó al Señor Jesucristo. Después de 3 días él recuperó la vista y dejó de llamarse Saulo para llamarse Pablo. Y a lo mejor tú has leído a lo largo de la Biblia, has leído que a varios varones de Dios les ha cambiado el nombre. Y tú puedes decir: pues qué padre, no, pues está súper bien. A lo mejor tú y yo, y hasta yo mismo, hermanos, hasta que estaba preparando la charla, para mí era algo normal. Dije: pues yo no lo había visto así. Pero en ese momento Dios puso en mi corazón que el nombre Él lo cambiaba, no porque Él dijera: ya no me gusta tu nombre, sino Él lo cambiaba porque ya no veía a la anterior persona, sino ahora veía a la nueva persona en Cristo Jesús. Y tú y yo, ¿cuántos varones de Dios no conocemos en la Biblia que les cambió el nombre? Saulo de Tarso dejó de llamarse Saulo para llamarse Pablo. Simón le puso Pedro. Leví, que era Leví, le puso Mateo. Y vaya que eran varones. Este Mateo era un cobrador de impuestos, era un judío que traicionó a su pueblo y decidió aliarse con los romanos para cobrarle a su propio pueblo. Es como si tú y yo le dijéramos a nuestros papás: pues si quieres vivir en la casa, papá, cáile. Eso es, imagínate, cuando tus padres fueron los que te mantuvieron, ¿no? Cuando tú le estás dando la espalda a tu familia. Y aún con todo y eso, Dios nos da nuevos nombres. Tú y yo a lo mejor nos seguimos llamando. Yo me sigo llamando Alfonso, ¿no? A lo mejor ustedes siguen llamando María, Alberto, como sea. Pero ¿sabes algo? Un nombre nuevo que tú y yo tenemos es hijos de Dios. Hijos de Dios. Tú y yo tenemos ahora ese nuevo nombre. Y podemos ver en la palabra de Dios que este Pablo tenía una vida bien complicada. Bien complicada. Y si me ayuda mi hermano del teclado, por favor. Él tenía una vida muy complicada. Que a lo mejor allí, ¿no? Sabíamos que él imagínate de ver una vida. Si a veces, yo recuerdo en una ocasión que iba en el carro, en una carretera, se bajó una paloma y hermano, ya no les cuento lo demás. Y sentí feo. Ahora imagínate de ver una vida y una vida de un varón de Dios. Y algo puede que te esté sucediendo a ti, hermano. Puede que tú en tu anterior vida o hace apenas unos minutos, unas 24 horas, porque ayer estabas tal vez haciendo algo que no era conforme a la voluntad de Dios, y a lo mejor, hermano, tú antes robabas. A lo mejor tú eras de las personas que ideaba el cómo subirse a las combis, cómo el robarle a las personas en necesidad, cómo hacer fraudes. A lo mejor tú eras de las personas que mentía. A lo mejor tú eras de las personas que inclusive lastimaba el corazón de sus papás. Los humillaba a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a toda persona que estuviera alrededor de ustedes. A lo mejor ustedes eran personas
que tomaban, que no llegaban a casa, que en la calle los conocían como ahí viene el teporochito, ahí viene el que es el vomitado, ahí viene el drogadicto, el que no puede estar sin su María. O a lo mejor, hermano, por la adicción, por el abrir puertas a la pornografía, tú tenías una vida sexual denigrante. A lo mejor por esa vida sexual abierta que tenías en aquel tiempo, inclusive las consecuencias en ese momento te llevaron a dar un voto o decir, aborta a ese bebé. O a lo mejor tú misma decidiste tal vez decirle no a este hijo que llevabas dentro. O tú, varón, le dijiste en ese momento a tu pareja, aborta a ese niño. O inclusive hasta algo más fuerte. A lo mejor tú y yo pudiéramos estar inclusive hasta debiendo una vida. Y eso que era tu pasado es lo que hoy te está frenando. Es lo que hoy te está diciendo que tú no vas a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Pero la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No importa lo que tú hayas hecho en el pasado, joven, jovencita. No importa si por tener lujos, por tener dinero, tenías que dar tu cuerpo, denigrarte, joven, jovencita. No importa. Eso quedó en el pasado. La palabra de Dios hoy nos dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No te está diciendo, de modo que si tú no cometiste estos pecados, eres nueva criatura, pero si cometiste estos otros, ya no eres nueva criatura. No, la palabra de Dios es bien específica y la palabra de Dios nos habla con un amor en cada letra que nos dice, de a modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y cuando nos dice las cosas, nos está diciendo todo lo viejo es pasado, todo. Y ahí una vez más nos muestra nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, cuánto nos ama. Que no nos está poniendo alguna lista de pecados que tú y yo hubiéramos cometido para no recibir esa nueva vida, sino todo lo que tú y yo hayamos hecho ya fue perdonado. Ya fue perdonado. Que ese pasado, hermano o hermana, que tú hayas cometido no sea un freno para tu vida. Tal vez tú cometiste algo, pero ojo, tal vez a ti te hicieron algo. Tal vez a ti te lastimaron el corazón. Tal vez a ti te destruyeron tu vida desde pequeño o pequeña. Tal vez sufriste alguna violación. Y eso te está impidiendo que hoy puedas llevar una vida en Cristo Jesús. Pero la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú y yo fuimos comprados con la sangre de Jesucristo. Ese pasado, joven, jovencita, no te define tu vida. La que define tu vida es Jesucristo. Si tú decides creerle al dador de vida, tu vida es una vida nueva en sus manos. El enemigo no va a parar y el enemigo te va a estar constantemente bombardeando. ¿Cómo crees que tú vas a poder? ¿No recuerdas lo que hacías? ¿Cómo crees que tú vas a hacer esto? ¿No recuerdas lo que te hicieron? Eso es una lucha diaria.
que el Señor Jesucristo ya ganó en la cruz. Tú y yo estamos aquí victoriosos, y la victoria la tenemos cada que tú y yo creemos en el Señor Jesús. Ese pasado, hermanos, ya fue restaurado. Y este es el segundo punto. El segundo punto es: Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. Si terminamos de leer ese versículo de Eclesiastés, nos dice, al final, nos está diciendo: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Y Dios restaura lo que pasó. El Señor restaura lo que tú y yo hiciste. El mundo tal vez nos puede decir todo lo que éramos, pero Dios nos dice en su palabra que tú y yo somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos el pueblo de Dios, que Dios nos escogió para que tú y yo anunciáramos las buenas nuevas de su evangelio, para sacar a aquellos de las tinieblas y llevarlos a la luz. Tú ya no eres más ese pasado. Tú ya no eres más aquello que el mundo te decía, sino tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Si nosotros seguimos con la historia de Pablo, ya vimos que era un varón que daba pie y daba voto y perseguía a los varones de Dios, a los que creían en el Señor Jesús. Pero él, aún debiendo vidas, aún haber hecho todo lo que hizo, él no dejaba que el enemigo, que Satanás, se metiera en el propósito que Dios tenía en su vida, porque él, su mirada estaba puesta en el Señor Jesucristo. ¿Y sabes lo que hizo Pablo? Pablo, siendo lo que había sido, Pablo fue uno de los varones que escribió más de 13 cartas del Nuevo Testamento. Pablo fue un varón que escribió casi las 3/4 partes del Nuevo Testamento. Pablo recorrió más de 28,000 kilómetros, y en cada lugar donde él se quedaba era un lugar en donde una iglesia se abría. Hermano, tú y yo no somos diferentes a Pablo, ¿eh? Tú y yo somos iguales a Pablo. La única gran diferencia, tal vez en este momento, es que a lo mejor Pablo no veía su pasado. Y nosotros tal vez hasta este momento estamos viendo nuestro pasado. Pero tú y yo no tenemos más diferencia cuando nos enfocamos en Cristo. En la palabra de Dios nos muestra que tú y yo haremos proezas en el nombre de Jesús. Y aún dice la palabra de Dios que aún cosas mayores de las que hizo nuestro Señor Jesucristo haremos tú y yo. Y tú ya lo has visto, tú has visto la gloria de Dios en tu vida. Tú has visto todo lo que Dios ha hecho a través de ti. Que lo que te hayan hecho, lo que hayas hecho, ya no sea más un impedimento, jovencito, jovencita. A partir de hoy, empecemos a mirar una nueva vida en Cristo Jesús. Tal vez tu pasado, dices, hermano, es que tú no conoces mi vida. Tú no sabes lo que yo pasé, lo que yo sufrí. Sí, yo no lo sé. Pero ¿sabes quién sí lo sabe? Jesucristo, Dios. Y Él entregó su vida por ti en la cruz. Así que, hermano, hoy es un momento, como lo decía la alabanza, el yugo se pudre. Aquí está el Señor Jesucristo. Aquí está el Espíritu Santo.
Y si tal vez tú, antes de venir aquí, aún estabas cargado con ese pasado y pensabas que a raíz de ese pasado tú no ibas a avanzar, déjame decirte que Dios te va a llevar a cosas aún mayores, de las que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a oído de hombre. Así que, hermano, hoy es un tiempo para que tú puedas romper con este yugo. Hoy es un tiempo para que tú puedas romper con este pasado. Así que ahí donde tú estás, te voy a pedir que dejes tus cosas. Y tal vez si tú estás ahí con un amigo y tal vez te cuesta trabajo, tal vez inclusive, ¿no? Como te decía hace un momento, tú has hecho algo que sabes que no era correcto y eso ahora te está trayendo culpa. Hoy es un momento para entrar a la presencia de Dios y poder dejar eso delante de Dios. Así que hoy es un momento en el que tú y yo tenemos que encontrarnos con nuestro Creador. Hoy es un momento en el que tú y yo debemos de abrir nuestra boca. El orar es platicar con Dios. Hazlo de una manera que Dios te pueda escuchar, pero el hermano de al lado no. Así que, hermano, no pierdas este tiempo. Así que ahí donde estás, ponte de pie. Ponte de pie y cierra tus ojos. Cierra tus ojos y ahí donde tú estás, vamos a orar. Vamos a entrar a la presencia de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, papá. Hoy viene un grupo de jóvenes con un anhelo profundo de poder encontrarse hoy contigo, papá. Hoy venimos, bendito Padre, con ese anhelo de poder estar en tu presencia. Y es por eso que el día de hoy, bendito Padre, hoy nosotros te empezamos a hablar y decir, papá, te necesito. Hoy, bendito Padre, hoy me has hablado, Señor, me has dicho que ese pasado ya quedó atrás, papá. Tú sabes qué tan doloroso ha sido para mi vida estar cargando con todo eso que me han hecho, papá. Y con todo eso también que yo he hecho. Tú sabes, Padre mío, que aún tengo remordimiento, aún tengo culpa, papá, porque inclusive, papá, yo maltrataba, Señor, a mis familias, a mis papás, a mi mamá, a mis hermanos. Yo mismo inclusive, papá, fui partícipe de un robo, papá, de un asalto. Yo inclusive, papá, di, Señor, también, Señor, el visto bueno para que en aquel tiempo esa pareja abortara, o yo mismo le dije que abortara. Hoy yo mismo, Padre mío, estoy, Señor, profundamente arrepentido, bendito Padre. Tú sabes, Padre mío, todo lo que yo he hecho, Padre. Tú sabes que ha sido lo que a mí me ha frenado, Señor, para seguir adelante. Es por eso que hoy, bendito Padre, vengo delante de ti, papá. Hoy tú me has enseñado en tu palabra, Señor, que todas las cosas viejas pasaron, que he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Es por eso que hoy, bendito Padre, yo te pido perdón, papá. Perdóname primeramente, Señor, si yo he hecho eso y aún lo sigo haciendo ese pecado. Perdóname, papá. Perdóname, Señor, si eso ha traído condenación a mi vida y he escuchado la voz del enemigo, Padre mío. Perdóname, bendito Padre. Perdóname, Señor, si yo lo he escuchado, papá. Perdóname, bendito Padre. Ya no quiero más, Señor, estar escuchando al enemigo, papá. Ya no quiero vivir más en esa condenación, papá. A veces he querido tirar la toalla porque ya no veo un cambio en mi vida, papá. Aún, Señor, yo pienso, Señor, que era mejor estar allá afuera que estar aquí. Pero yo no quiero estar nuevamente, Señor, en ese yugo de esclavitud, papá. No quiero volver a estar cargando esas cadenas. Es por eso que hoy vengo delante de ti, papá, a decirte que te entrego todo mi pasado, papá. Te entrego mi borrachera, te entrego mi drogadicción, papá. Te entrego, Señor, mi robo, mis mentiras. Te entrego mis humillaciones, papá. Te entrego mis asesinatos, Padre. Te entrego, Señor, todos aquellos abortos, Señor, a los que di pie, Señor. Te entrego, Señor, todas aquellas degeneres en mi vida sexual. Te los entrego, papá. Te entrego todo eso, bendito Padre. Ya no más, Señor. Ya no más, bendito Padre. Hoy te lo entrego, papá. Hoy te lo entrego, bendito Padre. Hoy te pido, papá, que tú seas sanándome, Señor.
Dice que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo somos sanos y nos das una sanidad, Señor, física, pero también sabemos que nos das una sanidad interior, papá. Es por eso que hoy te pedimos, Padre mío, que nos ayudes a ver más allá de lo que nosotros podemos ver, bendito Padre. Porque tú eres un Dios bueno, porque tú no miras lo que nosotros hayamos hecho, tú miras lo que somos en el momento que te recibimos y lo que seremos. Y hoy nosotros, bendito Padre, levantando nuestras manos te decimos: heme aquí, bendito Padre, aquí está nuestra vida, papá. Ya no más vamos a vivir en esas aflicciones, ya no más vamos a vivir en ese pasado, papá, sino ahora vamos a ver con los ojos de la fe lo que tú tienes para nosotros. Y hoy, Señor, te entregamos toda nuestra vida. Y a partir de este momento, Señor, a partir de este momento, bendito Padre, nosotros somos esos hijos tuyos, somos esos hijos de Dios. Porque no importa, Señor, cuál haya sido nuestro pecado, no importa que haya sido ese pecado como rojo carmesí, hoy queda blanco como la nieve. Y hoy te decimos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por esa restauración. Gracias, Señor, porque ya no veía, Señor, más allá de lo que tú ahora me estás permitiendo ver. Y ahí, joven, ahí ve lo que Dios va a hacer en tu vida. Ve cómo Dios va a restaurarte. Ve cómo Dios te va a dar lo que tanto estás anhelando, pero principalmente que tú vas a ser un instrumento en las manos de Dios, que ya estás haciendo un instrumento en las manos de Dios, porque hoy no estás aquí por coincidencia, joven, jovencita. Hoy estás aquí porque Dios planeó este tiempo para ti. Hoy Dios está aquí. Hoy Dios está aquí, hoy quiere escuchar tu voz. Dile a Dios todo lo que quieras decirle. Dile que lo extrañabas, que te perdone si es necesario. Porque hoy Dios está aquí con un manto de gracia. Hoy está aquí Dios con ese manto de amor, abrazándote, diciéndote que tú eres su campeón. Que tú eres ese campeón que Él creó en el vientre de su madre. Que Él te creó desde lo más profundo de su corazón. Y a ti, mujer, a ti, jovencita, que tú eres esa princesa de Dios, que Él te formó con sus manos, que Él ya no ve lo que tú eras, sino ahora Él ve lo que tú serás, que tú seguirás siendo su princesa, su hija amada, que Él tiene grandes cosas para ti, pero que solamente lo que le creas a Él, que ya no veas más ese pasado, sino ahora veas el presente y el futuro que Él va a traer a tu vida. Y hoy en el nombre de Jesús, Padre, hoy te damos gracias, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús vemos con los ojos de la fe que ya no somos esa criatura anterior, sino ahora somos esa nueva criatura en Cristo Jesús. Y hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres santo. Y ya no le vamos a creer más al enemigo, ya no le vamos a creer más a Satanás, sino ahora en el nombre de Jesús declaramos que somos personas victoriosas, que somos hijos e hijas de Dios. Ya no te creemos más, Satanás. Esas mentiras ya no te las creemos. Ahora nosotros somos hijos de Dios y ya no te damos ninguna autoridad sobre nuestra vida, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y hoy te pedimos, Padre, que esta palabra, Señor, que esto que tú nos has hablado se quede grabado en la mente y en el corazón de nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesús.